Muy buenas tardes, estamos aquí para hablar un poco acerca de la escritura y hoy quiero traer un tema que se llama equilibrio entre la gracia y la verdad. Pienso que es un tema fundamental para la iglesia de hoy, algo que necesitamos aprender. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo es que era un hombre lleno de gracia y lleno de verdad. Y Juan, las personas que estaban con él podían ver eso. De Jesús emanaba gracia y de Jesús emanaba verdad. Yo creo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, necesitamos reflejar también esos dos atributos. Que cuando la gente nos pueda ver que somos personas llenas de gracia y personas llenas de verdad. Necesitamos tener este balance, necesitamos tener este equilibrio. Y eso solo se puede lograr cuando nosotros podemos empezar a tener una idea muy clara, ¿no?, de la naturaleza, del carácter de Dios, que podemos entender que Dios es amor, sí, pero también Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Que Dios es misericordioso, pero Dios también es justo, que Dios es bueno, pero también es santo. Y cuando nosotros podemos empezar a entender esa profundidad de la naturaleza, del carácter de Dios, nosotros podemos empezar a tener una idea más clara de Él y en nuestra vida se va a formar también esos atributos. Dios va a poderlos colocar a través de su Espíritu Santo en nosotros. Esto solo se logra, mi hermano, cuando nosotros tenemos una comunión profunda con el Señor a través de su palabra y a través de la oración, porque es en su palabra, es en este libro donde Dios ha revelado su carácter, donde Dios ha revelado su naturaleza. Esto es un tesoro que Dios nos entregó para que nosotros podamos conocerlo a Él, para que nosotros podamos entender cuál es el Dios que adoramos, para que podamos conocer profundamente el carácter y la naturaleza de ese Dios. Y eso, créeme, que te va a impactar y eso te va a transformar por completo tu vida, tu carácter, tu corazón. Debemos ser personas que estemos sumergidas realmente en la oración y en el estudio de la palabra, porque es allí donde nosotros podemos conocer ese Dios que amamos y ese Dios que tanto adoramos, ¿verdad? Hay algo que me preocupa muy profundamente de lo que hoy en día vemos, y es que yo veo a veces que hay como un desequilibrio, ¿verdad? O que a veces hay como una idea imprecisa del carácter y naturaleza de Dios. Hay un sobreénfasis hoy en día en muchos círculos sobre el amor, la gracia, la misericordia de Dios, ¿verdad? Y pienso que cuando nosotros hacemos eso y no balanceamos y no entendemos, ¿verdad?, lo que es la santidad, la justicia, la ira, entonces nosotros podemos llegar a tener una espiritualidad demasiado romántica, ¿verdad?, pero con falta de carácter cristiano y con falta de santidad. Y vamos a transmitir un mensaje muy impreciso también de quién es Dios. Y podemos llegar a cometer un gran error, y es convertir lo santo en algo cotidiano, en algo normal. Lo santo, lo trascendental de lo que es Dios, en algo que es común. Y yo pienso que ese es el problema de este tipo de espiritualidad. Pero también me preocupa que podamos caer en el otro extremo, ¿no? La iglesia siempre ha sido un péndulo, ¿no? Cuando en una época se refuerzan la verdad, muchos llegan y tiran la verdad hacia el otro extremo. Entonces me preocupa que podamos caer en el otro extremo del péndulo y seamos personas que solo enfatizan la santidad, la justicia, la ira, el juicio de Dios, y realmente eso nos puede convertir en personas, yo diría, legalistas, ¿verdad? Que personas que de pronto tienen en poco la misericordia y la gracia del Señor, y podemos llegar a pensar que la santidad y la vida que agrada a Dios se vive bajo nuestras propias fuerzas, cuando realmente agradar a Dios es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El proceso de santificación es una obra del Espíritu de Dios. A medida que yo lo busco intensamente, Él santifica mi vida a través de su palabra. En este caso nos podemos convertir en personas tal vez llenas de verdad, pero con poca gracia, y eso nos puede conducir a un legalismo y a convertirnos en personas arrogantes, a vivir la espiritualidad desde un punto de vista intelectual, ¿verdad? Y creo que los fariseos tenían mucho que decirnos con respecto a esto, ¿verdad? De que para ellos la espiritualidad era un asunto más bien intelectual, de conocimiento. Y de eso no se trata de que todo eso que el Señor te ha dado pueda realmente bajar al corazón y pueda ser parte de nuestro carácter, y que la gente pueda ver en nosotros también esas vidas llenas de verdad, pero vidas llenas de misericordia y de gracia y del amor del Señor. Mis hermanos, cuando esto pasa, créeme que las personas no te van a escuchar. Nadie quiere escuchar a alguien que esté muy lleno de verdad, pero que no tenga gracia, que no tenga misericordia. Nadie querrá escuchar ese tipo de personas. Jesús era escuchado porque era un hombre lleno de gracia y de verdad, porque antes de que tú puedas tocar el entendimiento, la mente de alguien, tú debes tocar su corazón con la gracia y la misericordia de Dios. Así que es mi oración y es el propósito de esta reflexión, que podamos ser personas
llenas de gracia, de mucha gracia, pero también personas sumergidas profundamente en la verdad de Dios que ha sido revelada en su palabra. Así que yo te desafío a que seas ese tipo de creyente que pueda reflejar la gracia y la verdad de Dios. Un feliz fin de semana, que Dios les bendiga a todos y espero que esta reflexión haya sido de mucha bendición. Chao, chao.